Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a su canal Ángeles Invencibles. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante tenerlo siempre en cuenta porque este tema nos puede evitar caer en errores muy graves. Y es el tema de la lástima. Yo no sé si se acuerdan, no hace mucho tiempo atrás anduvo en redes sociales un video de una señora que en su humildad se quejaba de alguien y pronunciaba mal la palabra víctima. Sobraron los memes y los chistes sobre la víctima y hasta canciones le hicieron. La pobre señora tuvo hasta un desenlace trágico y fue una situación súper fatal. Pero bueno, dejando atrás un poco los chistes, es bueno abordar el tema que se relaciona con las personas que se hacen la víctima. Y este tema tiene que ver con el asunto de la lástima. La lástima es una situación o es una sensación de pesar y preocupación por una persona y esto afecta a alguien. Pero es muy importante que seamos muy cuidadosos en no confundir la lástima con la compasión. La compasión es uno de los sentimientos humanos que nos ayuda a sobrepasar nuestras ideas, paradigmas y ayudar a otras personas, apoyarles en una situación específica. Pero el hilo es muy delgado y es fácil caer en la lástima. La lástima se enfoca en ver la situación desde una perspectiva diferente, donde nos coloca en una posición en la que creemos estar por encima de la otra persona y por lo tanto nos eleva de forma falsa a hacernos creer que podemos ayudar, dar nuestro apoyo. Una persona puede ser la víctima en una situación, pero es diferente de las personas que se aprovechan de distintas situaciones para hacerse la víctima, producir lástima y sacar provecho para ellos mismos. ¿A quién no le pasó de la experiencia de la persona que se subió en el autobús a pedir dinero porque se le murió un familiar y no tenían dinero para el ataúd? Claro, diste plata, pero una semana después te encuentras a la misma persona en otro bus pidiendo dinero para el mismo muerto. Bueno, este es un caso un poco extremo, pero no vayamos muy lejos y abramos los ojos a nuestro entorno inmediato. Muchas veces hasta nuestros seres queridos más cercanos aprenden a usar la lástima para activar uno de los comportamientos más difíciles de manejar y es la manipulación. ¿A cuántos de nosotros muchas veces no nos ha pasado que queremos hacer algo, una decisión, comprar un auto, y sale tu mamá y te hizo sentir mal porque te convertirías en su chofer? O tu papá te destrozó el corazón porque te trató de convencer de que el carro que te ibas a comprar era un pedazo de chatarra y todo el tiempo que tu papá iba a gastar rescatándote cuando ese carro te fallara. Bueno, ¿cuántas veces no terminaste de madrugada haciendo trabajos de la escuela de tus hijos solo porque olvidaron el disfraz del día de San Valentín y lloran porque se van a burlar de ellos? Uno por uno, hasta tus mascotas te van a hacer ojitos para manipularte y lo peor es que quieren producir lástima. Y luego sales a la calle, te montas al auto y en el semáforo te limpian el parabrisas para pedirte dinero. Y esto es para que apoyes el consumo de drogas del fulano que dice que es para comprar comida para sus hijos. Y lo peor es que tú le crees. Los ejemplos son interminables y la lista lamentablemente es muy larga, pero detente. El peor caso está más cerca de lo que tú te imaginas, porque sin darte cuenta, el peor enemigo está tan cerca y te acecha constantemente, hasta extremos asfixiantes. Ese enemigo eres tú. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho. Pero la autolástima es nuestro peor enemigo, ya que siempre te habla al oído y trata de desanimarte, trata de contaminarte de palabras negativas altamente infecciosas. Y lo peor es que tú lo escuchas con atención. Entonces terminas sintiéndote siempre el pobrecito yo, el yo no fui, el lleno de celos y siempre te pones en situaciones de frustración y empiezas a disparar tu plan de protección, que son las excusas y buscar culpables, cuando la mayoría del tiempo la culpa es exclusivamente tuya. Entonces, lo más importante es tener una mente clara y en todo lo posible mantenerse en guardia y atento
Reconocer cuando estamos cayendo en el error de sentir lástima por nosotros mismos. La lástima es un componente despreciable que tenemos que arrancar de nuestra mente y tirarlo, sacarlo de nuestro vocabulario. Debemos entender que cuando actuamos con lástima, estamos abriendo el camino para hacer más daño que para ayudar. Y lo que es más delicado es que estamos dando la autorización para que otros abusen de nosotros porque dejamos en evidencia nuestro lado débil. Cambia tu forma de ver las situaciones, analiza siempre desde diferentes perspectivas todas las situaciones a las que te ves expuesto constantemente. Y cuando sientas lástima, activa tus alarmas, pip, 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 para no dejarte llevar por tus emociones y puedas actuar de forma racional y adecuada. Como decían los abuelitos, papito, póngase los pantalones y póngase las pilas, porque la lástima debemos desecharla de nuestra vida y aprender a ser mejores personas firmes y mentalmente saludables. Espero que este consejo te quede en tu mente y lo puedas utilizar en el futuro. Si te gustó el tema del día de hoy, gracias por compartirlo, gracias por tus likes y espero que nos veamos muy pronto. Gracias amigos, pura vida. Chao.